Senyors diputats, lluny jo de censurar ni d'atacar les manifestacions de la meva col·lega, senyorita Kane, comprenc, per contra, la tortura del seu esperit en haver-se viscut trànsit de negar la capacitat inicial de la dona. Respecte a la sèrie d'afirmacions que s'han fet aquesta vesprada contra el vot de la dona, he de dir, amb tota consideració necessària, que no estan recolzades en la realitat. Les dones. Com pot dir-se que quan les dones donen senyals de vida per la república, se'ls concedirà com a premi el dret a votar? És que no han lluitat les dones per la república? I per què no els homes? Per què l'home ha de tindre els seus drets i han de posar-se en qüestions de la dona? I és en nom d'aquesta personalitat, amb la vostra repulsa, reconeixeu i declareu per la qual cosa tanqueu les portes a la dona en matèria electoral? És que teniu dret a fer això? No! Teniu el dret que us ha donat la llei que vareu crear vosaltres, però no teniu el dret natural fonamental, que es basa en el respecte a tot l'ésser humà. I és que feu posseir un poder. Deixeu que la dona es manifeste i vereu com aquest poder no podeu continuar posseint-lo. Això, un sol argument. Encara que no vulgueu, i si és que admeteu la incapacitat femenina, voteu en la meitat dels vostres ser incapaç. Jo i totes les dones a qui representen volem votar en la nostra meitat masculina, perquè no hi ha degeneració de sexes. No cometeu un error històric, perquè no tindreu mai prou temps per a plorar. L'única manera de madurar per a l'exercici de la llibertat i de fer-lo accessible és caminar dins d'ella. Estat laic. Llibertat d'expressió. Reforma agrària. Millora de calidad de vida. Expropiació de latifundis. Separació de poders. Reconeixement del matrimoni civil i el divorci. Educació pública. Eliminació de la censura. Dret a l'avortament. Jornades laborals de 8 hores. Vot femení. Visca la república! La creación de la revista libertaria Mujeres Libres en 1936 supuso el impulso para la creación de la Federación Nacional de Mujeres Libres, cuyo pilar fundamental fue la educación. De él formaron parte 28.000 mujeres y tuvo 147 delegaciones, cuyo propósito fue la acción social de la mujer, dándole una nueva visión de las cosas. le condenaron ferozmente, sin pensar que se hacían desgraciados, por una pasión, toda una vida de tortura. Por la atracción de un día, incontables años de repugnancia, Eros fue despojado de sus alas. Por una dulce mirada, espontánea se le obliga a estar mirando siempre el mismo objeto. Por un generoso y cándido abrazo, se le fuerza a estrechar siempre a la misma persona. El alma humana inmóvil y la voluntad solidificada en hielo.
Mujer, ama sobre todas las cosas, pero antes aprende el buen amor. En el buen amor pesa tanto lo bajo como lo alto, el pensamiento como la carne, la dulzura como el deseo, y es incompleto si le falta cualquiera de estas cosas. Aprende el buen amor. Toda ella es un adorno progresivo. Su belleza, como toda su belleza, es intangible. Se puede ver, sentir, admirar, pero no tocar. Al tocarla se esfuma, se convierte en sensación. Por eso no se la puede apresar, para guardarla en cajitas de colorete. Es intangible, como el arte. Es arte mismo. No se es libre más que cuando se puede tomar una decisión de entre todos los que la ocasión ofrece. Cuando se puede elegir un camino, tras haber reconocido todos, aquilatando sus valores y aceptando sus consecuencias. Pero es obra de la inteligencia, del corazón, de la voluntad, y es preciso perfeccionar los tres si queremos alcanzar el rango de los seres libres. Urge la sustitución de la clásica sirvienta, sin personalidad, sin derechos, sin consideraciones, sin dignidad de persona libre, por la obrera del hogar. Solo con el periodo de aprendizaje que todo oficio conlleva, la sirvienta se transformará en obrera. Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Oye, no entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho. Y sería un desafío quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criados. Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi a un enemigo correr. La noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, y al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. Ahora el juego era verdad, ya mi amigo ya no entierran. Madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, donde encontraré a José y jugaremos de nuevo. Si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas te escribiría te quiero. La 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 la.
Consejo de Guerra Permanente número 9 para ver y fallar sobre la causa 30.456, que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra las procesadas acusadas de un delito de adhesión a la rebelión, fallamos que debemos condenar y condenamos a todas las procesadas a pena de muerte. Virtudes González García, 18 anys, modista. Carmen Barrero Aguado, 20 anys, modista. Ana López Gallego, 20 anys, modista. Martina Barroso García, 24 anys, modista. Joaquina López Lafite, 20 anys, secretària. Blanca Brisac Vázquez, 29 anys, pianista. Dionísia Manzanares Saras, 20 anys, modista. Pilar Bueno Ibáñez, 27 anys, modista. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 anys, sastre. Adelina García Casillas, de 9 anys, activista. Luisa Rodríguez de la Fuente, 20 anys, modista. Elena Gil Olaya, 20 anys, activista. Julia Conesa, 20 anys, modista. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo, os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar, me matan inocente, pero muero como debe de morir una inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro lado del mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Madre, que mi nombre no se borre de la historia. Madrid se viste de luto por 13 rosas castizas. 13 rosas mataron, siendo jóvenes, casi niñas. Malditas sean las almas de sus verdugos fascistas, que con guadañas de odio cegaron sus cortas vidas. Es volgueren matar, es volgueren soterrar, però no sabien que eren llavors i varen floréixer. Ay, hija, mi madre,
¿Por qué me humillasteis de esa manera? ¿Por qué me rapasteis? Per què em vau violar? ¿Y todas las palizas, dónde quedó vuestra clemencia? ¿El que me paró a arrancarle la vida? ¿Por qué me desfilasteis por la calle Mayor desnuda, cagada y meada? Jo mereixia això? Mereixia viure així? Jo no volia ser un camp de batalla per a vosaltres. Y al amanecer tus ojos que otro día me regalan, duerme niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Cuando llegue Reclusa 229, has sido detenida por un delito de adhesión a la rebelión. Por eso tendrás que entregarnos a tu hija, porque no hay lugar para ti bajo el cielo de este país. Aquí tendrá un nuevo mejor futuro, con una buena familia cristiana. Y no como tú, comunista de mierda. Déu meu, per fi fa la justícia aquesta xiqueta. Roberto, això no està ben fet. El pare Àngel s'equivoca. Que Déu empare en la misericòrdia aquesta xiqueta. Però has de seguir els teus vots. Si no, serà fer-li mal a Déu. Tienes que entregar a tu hija. Es lo mejor para ella. A on estarà la meva filla? Haurà arribat a una bona família. Tindrà un bon futur, de veritat. Recorde quan van tancar-me a presó. Recorde els crits de les meves companyes encabussades. Recorde el dia que van furtar-me la meva filla i la meva abuela. Dicen que soy para los hombres y que soy nacido. Y aunque lo sabes, tú quieres casarte conmigo. Yo solo puedo ofrecerte la vida que tengo tu ansia por él. Any 1947, carrer de Colom número 11, taller de costura 3. Un grup de dones de la secció femenina estan cosint com a part del seu servei social femení obligatori. Mala lengua me dice la boca por esta locura tan lenta me ciega. Martín tenga la lengua cobarde que besa tu sangre. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Adiós! ¡A trabajar, a trabajar! Sí, doña Carmen. Escolta, t'has assabentat de l'últim de la Mari? Què passa amb la Mari? Saps que el pare de la Mari va morir el mes passat, no? Clar que sí. Pobreta, don Andrés sempre li donava ajuda. Una pena lo de la seva malaltia. Què passa amb això? Res, que m'han contat que han vist a la Mari en Gandia, utilitzant la cartilla de racionament del seu pare. I què vols que te diga? A mi això no em pareix bé. És que crec que s'estan aprofitant. No m'ho crec. Segur que era ella? Això és molt arriscat i denunciable. T'ho juré per les meues filles. No sé si notificar-ho. És que apenas la meva família rep els 2
els esgarçadors diaris. No ho facis, això no es va per a ningú. Parleu més fluix. Per cert, a vosaltres us deixen obrir un compte en el banc? Perdó, que no debe una mica alt. Res, els del banc m'han dit que tinc que dir-li-ho al meu home, i el meu home no em dona l'autorització. El meu José diu que per a què vull que això, que l'economia la porta ell. Però a mi m'és igual, jo les meves coses les come la meva amiga, la de Sueca. Com us escolte doña Carmen parlant d'extraper-lo, us va estendre els serveis socials com a mínim. Pues espere que no, perquè jo ja du quasi 3 mesos. Ja sols estic cuinant, cosint, netejant, o bé que ja estic farta. ¡Ey! ¿De qué habláis? Nada, doña Carmen, que he dormido mal y me duele un poco el cuello. Pues menos hablar y más coser, que dentro de 20 minutos tenemos la clase de cocina. Ya nos queda poco, doña Carmen. Por cierto, ¿estabais hablando valenciano? No. Que no me enteré yo, ¿eh? Que no me enteré yo. Tranquila, doña Carmen. ¿Puedes pasarme una aguja? A ver, un momento. Toma, a ver si así coses más y hablas menos. ¿Y tú? ¿Por qué has venido con el pelo suelto? Fresca, que eres una fresca, cógete el pelo. Tinc unes ganes ja d'acabar el cervell. Jo també. I jo. No importa que el mundo acompañe con esto, me diga. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Hoy, como ayer, mi querida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo... Manual de la buena esposa. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean muy pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme... Ten lista la cena. ...que vendría en un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo. Hazle sentir en el paraíso. Para que considere la decisión de las cosas me ayude a aclarar el... Luz hermosa. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero que... Prepara a los niños. esta oportunidad para saludarla con todo... Arregla la casa. Procura verte feliz. Ponte en sus zapatos. Y no te quejes. Mira, amiga Leticia, con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. Con el noviazgo... El café. Sí, ya voy enseguida. Aquí lo tienes. Ting fam. Sí, enseguida os llevo el desayuno. Está frío. Voy. Aquí tenéis las galletas. Gracias. Que se aprovechen. El café, espero que ahora esté mejor. Si es que está todo el día en casa y no hace nada. Yo también tendré que cumplir a mi manual.
vull ser invisible, no vull ser com a mare. Vull deixar de cosir i cuinar i poder treballar i ser independent. La meua barca ja violetes a vestir. Volem ser lliures i lluitarem per la llibertat. Cansat d'allò que haurem deixat aquí. Per a visibilitzar la diversitat. Cansat i serem dues, serem Per a fer justícia. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes del cel obert. Per totes les oprimides. Per visibilitzar l'empoderament de les dones. Hi haurà rems per a tots els braços i serem 4, serem 6. Per a millorar com a persones i com a societat. Oblidaran tots els conflictes. Per totes les persones que encara no sabem on estan. Hi ha un curs de portes pensat. Sí, serem 20, serem 40. Per no donar un pas enrere en la nostra lluita. No